gente vai passar agora para um momento de comentários a essa mesa, e para poder manter os nossos especialistas aqui na mesa, cada um, se forem chamados, a Lantinga para falar, por favor, fale naquele microfone. Primeiro eu gostaria de chamar o Juan Espada, da Bolívia. Sí, bueno, muy buenos días a todos y todas. Permítame presentarme, soy Juan Luis Espada, trabajo en una institución que se llama CERDA, que tiene como sede de trabajo Bolivia, concretamente en La Paz. Bueno, muy contento de estar en Brasil, realmente muy entusiasmado incluso por comprender lo que ha pasado con el PT. Qué mejor que estar en campo para conocer de parte de ustedes lo que pasó con ese gran movimiento obrero que en algún momento así se lo mencionaba, ¿no? Bueno, tengo 5 minutos y yo quiero compartir con ustedes algunas tal vez afirmaciones, interrogantes e incluso tal vez hipótesis para aquellos que aún ven que los gobiernos progresistas, los gobiernos populistas aún tienen algo que rescatar. Y probablemente muchas de estas afirmaciones o elementos que voy a ir describiendo tienden a ser más negativas que positivas, y probablemente bueno, luego del comentario de Henry, bueno, habrá que seguir rebuscando cuáles son los elementos positivos que se han instaurado con estos gobiernos progresistas. Pero si encontramos algo bueno, que es algo que hay que rebuscar, yo creo que también hay que valorarlo a la luz de los cambios en las relaciones sociales de producción, a la luz de estos cambios o trastoques en las estructuras de poder que ya algunos de los panelistas han ido mencionando, pero también a la luz de los cambios sostenibles, ¿no?, que puedan tener estas posibles cosas positivas que hicieron los gobiernos progresistas. Pero bueno, eso seguramente es un elemento que hay que ir discutiendo y construyendo de aquí en adelante. Entonces, permítanme compartir con ustedes tres énfasis que hemos ido encontrando y probablemente hay que seguir buscando y construyendo alguna información. El primer elemento que quiero afirmar, sostener, ya sea como interrogante, como hipótesis, es que los modelos de desarrollo progresistas no muestran resultados sustancialmente diferentes a gobiernos conservadores o de corte neoliberal. Según datos del Banco Mundial, la dinámica de crecimiento de países que han supuesto un modo de desarrollo diferente no ha sido en esencia diferente a la dinámica de crecimiento de países conservadores. Por ejemplo, entre el 2005 y 2008, Bolivia creció a un ritmo del 5%. En ese mismo periodo, Perú, que no necesariamente es considerado un gobierno progresista, creció a un ritmo de casi el 8%. Colombia a un ritmo del 5,4% y Paraguay a un ritmo del 4,6%. Entre el 2009 y el 2014, Bolivia creció a un ritmo del 5%, Colombia a un ritmo del 4,2%, Perú a un ritmo del 5% y Paraguay a un ritmo del 5% también. Asimismo, si observamos datos de la CEPAL, los flujos de IED han sido considerables en todos estos países, sin importar si son o no progresistas, siendo el 2011 y el 2012 los años donde más flujos de capital han ingresado a América Latina. Desde una mirada a la desigualdad, el índice de Gini registra una tendencia decreciente también en todos estos países. Bolivia bajó su índice de Gini de 52 al 48 entre el 2006 y el 2003. Colombia del 60 al 53, Perú del 52 al 44 del 2006 y el 2013 y Paraguay entre el 53 y 48. Asimismo, si vemos datos del desempleo, también vemos que este indicador muestra una reducción en los países de América Latina. En resumen, parece ser que estos modelos de desarrollo progresistas no muestran resultados diferentes a otros gobiernos conservadores, mostrando que los beneficios del boom de las materias primas alcanzó a muchos sin considerar el tipo de propuesta de desarrollo, colocando en la mesa de debate la existencia o no de los famosos modelos virtuosos. Asimismo, es importante desmistificar estos modelos, pues bajo estas propuestas se ha desestructurado el movimiento social. Asimismo, lo que hoy se identifica como debilidad de los gobiernos progresistas, el actual escenario económico, es en realidad la expresión de la ausente transformación de patrones de desarrollo que históricamente América Latina ha registrado. Y en ese marco, el actual escenario económico lo que ha hecho es evidenciar la ausente
transformación o los ausentes cambios que en algún momento los gobiernos progresistas daban en sus discursos. Estos datos deben apelar a nuestra curiosidad y a seguir reflexionando. ¿Qué nos ha dejado la propuesta de desarrollo alternativo y virtuosos frente al neoliberalismo y el capitalismo? Sentimos que este es un buen punto de partida para entender dónde estamos y sobre qué base política y económica y social es que debemos actuar. Una segunda afirmación: las empresas mantuvieron sus ganancias en este periodo. Una mirada a la distribución del ingreso nacional para el caso boliviano muestra que esa distribución ha favorecido más al capital que al trabajo. Según datos de la última década, la retribución al capital mantuvo su participación alrededor del 50%. Esa participación no ha variado en la última década. Mientras que la retribución al trabajo estuvo por debajo del 30%. Es más, en los últimos 10 años esa participación tiende a caer. Otro ejemplo que no necesariamente, que creo que es el que se expresa en el caso brasilero, es lo que pasó con el presal. De un gobierno como el de Dilma ya se debatió la explotación de este recurso sin importar el origen del capital, ¿no? Entendemos que se abrió la explotación de ese recurso a cualquier empresa extranjera. En este escenario habría que preguntarnos si las élites de poder económico realmente buscaron acabar con las reglas de juego que trajeron los gobiernos progresistas, o más bien se beneficiaron de ellas. Finalmente, un tercer punto que quiero resaltar tiene que ver con la postergación de las reivindicaciones sociales. Producto de la desestructuración del movimiento social, estructuras sociales divididas y cooptadas. Eso no dio lugar a que las reivindicaciones sociales se consoliden en los países de estos modelos de desarrollo progresista. El movimiento obrero ha asumido un incremento salarial que está muy lejos de asegurar condiciones de vida adecuadas. O si tenemos que ver hacia adelante, tenemos un sistema de seguridad social de largo plazo que no asegura condiciones de vida mínimas. En Bolivia, en promedio, la renta de jubilación es de $195. Si mal no estoy, más o menos son 600 reales, ¿no?, de jubilación que se tiene. Es más, de este promedio, la gente que se jubila, el 60% está por debajo de estos $195 de jubilación. Bueno, son estos tres elementos que quisiera hacer énfasis, y en esencia lo que al final se intenta expresar es que no se ha trastocado en ningún momento el modelo de acumulación en ninguno de estos países, ¿no? Entonces hay que seguir discutiendo un poco estas transformaciones. Gracias. Eu gostaria de convidar Jorge Coronado de Costa Rica. Me tienen amenazado por todos lados con el tiempo. ¿Por qué será? No, me parece muy relevante los planteamientos señalados en el debate. Creo y comparto el debate central que tenemos en la región es sobre el concepto de democracia política. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de democracia? Yo ahí tengo un nivel de diferencia tal vez con Nicolás cuando nos pone que democracia o guerrilla, democracia o vía armada. Yo creo que no. Es que debemos profundizar la democracia, y empezamos a hablar desde algunos sectores de la izquierda sin haber podido consolidar un constructo teórico de democracia avanzada. Efectivamente, me parece que el déficit que tenemos los sectores de izquierda y revolucionarios es cuál es nuestra propuesta política de democracia. Hasta ahora, en los gobiernos progresistas y más a la izquierda, bueno, en 3 casos, Ecuador, Bolivia y Venezuela, se han planteado reformas constitucionales importantes para tratar de modificar algunos elementos,
pero todavía estamos, por decir algo, como a mitad de camino. Dado que este panel es sobre tema político, yo ahí recuperaría algo que planteaba Antonio, que requerimos desde la izquierda de construir y reconstruir paradigmas y categorías. Me parece que la conclusión central es que el continente hoy vive, y no podríamos, yo incluso diría que no es un giro, sino lo que está presente hoy es la lucha por la hegemonía política. Una lucha por esa hegemonía que no tiene hoy un claro ganador, si es desde lo popular o si es desde lo oligárquico. Si vemos desde lo oligárquico hoy, ¿cuál es la propuesta que nos venden las derechas? Simple y sencillamente, la recomposición del viejo régimen de dominación. No hay ninguna propuesta alternativa desde la derecha, que nos han ganado a los sectores medios urbanos, y ahí un poco en la deconstrucción que hablaba Álvaro, de esa pequeña burguesía urbana, citando a Marx y a Gramsci, esa pequeña burguesía urbana que incluso los sectores progresistas, con sus políticas económicas de inclusión social, efectivamente permitieron una mayor capacidad de consumo, pero como se ha dicho en el panel, esa mayor capacidad de consumo no estuvo acompañada, no ha estado acompañada ni de formación ni de organización político-ideológica, y nos están ganando la partida, porque lo que estos procesos progresistas o gobiernos progresistas hemos desarrollado contradictoriamente consumidores, pero no hemos desarrollado ciudadanía. Es ahí el déficit que tenemos desde la izquierda. Efectivamente, me parece, hablando en términos de debate político, una construcción de ciudadanía revolucionaria, si se quiere. No me da temor hablar de categorías de revolución, que hoy vivimos en una América Latina que trata con gobiernos progresistas de irlo planteando con fuertes contradicciones. Tal vez, y para ir terminando, no podemos hacer una mirada única de estos gobiernos progresistas, un poco para responder la interesante provocación de Juan Luis. Tenemos gobiernos progresistas de una característica en Centroamérica, para definirlos. Tenemos dos exmovimientos guerrilleros hoy hechos gobierno, en Nicaragua y en El Salvador, pero que en política económica no solo han significado un reciclaje ideológico, sino que han significado la recomposición y reconsolidación de una propuesta neoliberal en términos económicos. Hoy El Salvador y Nicaragua no tienen en términos económicos ninguna propuesta antisistémica en términos de propuesta macroeconómica. Y no podemos decir lo mismo de Venezuela, del Ecuador o de Bolivia, y tampoco podemos meter en el mismo saco a Brasil y Argentina, que representaron otra propuesta política dentro de eso que llamamos progresismo. En fin, termino, porque ya me sacaron la tarjeta rosada, por suerte no es roja. Hegemonía hoy en juego, debate, contradicción y pugna por el poder y por la lucha política, y en ese tanto los movimientos sociales tenemos que entrar a ese debate político que no es solo patrimonio de los partidos, y ahí tenemos que reconstruirnos como sujetos políticos
y no solo con ese concepto tan falto de planteamiento político de sociedad civil. O somos movimientos sociales, no sociedad civil, somos sujetos políticos y que tenemos una responsabilidad en la reconstrucción del paradigma político progresista y de izquierda en América Latina. Muchas gracias. Agora nós vamos escutar ao Alberto Arroyo, do México. Enquanto ele chega, eu gostaria de pedir desculpa pelo Catani, ele precisou sair da mesa porque ele vai falar com os estudantes que estão fazendo a ocupação da Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul. A gente está aproveitando a oportunidade de estar aqui para conversar com os estudantes, então ele foi agora. Eu também peço desculpa porque às 2h30 eu também vou, então é uma forma de estarmos fortalecendo os movimentos sociais, essa juventude, nesse processo de resistência aqui também. Obrigada, Roberto. Bueno, gracias por la invitación. Es un poco complicado en 5 minutos poder decir, después de tantas intervenciones ricas y también provocadoras de polémica. Yo quiero tocar unos cuantos puntos. Primero, ¿quién es realmente el sujeto del cambio? Parece cosa muy elemental, pero no es nada elemental, ¿no? Yo oigo cada vez más que el ALCA fue derrotado por gobiernos, y eso no fue así, ¿no? Los gobiernos claves en la derrota del ALCA fueron fruto de movimientos sociales en todos los casos, ¿no? Y durante años fue solo el movimiento social que enfrentó al ALCA. Cuando gana gobierno, cuando los movimientos sociales de esos países logran ganar el gobierno, efectivamente la correlación de fuerzas cambió. Pero ¿quién es el sujeto del cambio? No sé, es muy grave que no nos reconozcamos nuestros propios triunfos, ¿no? Pero eso también en la situación de, ¿cómo llamarle, no? Revancha del neoliberalismo frente a estos gobiernos, ¿no? Creo que de nuevo una parte de la explicación, no digo que todo, una parte de la explicación de la situación que estamos viviendo hoy frente a estos gobiernos es que los movimientos sociales no mantuvieron la autonomía relativa frente a esos gobiernos que llevaron al poder, ¿no? Insisto, autonomía relativa, por supuesto que vamos a defender a los gobiernos que nosotros hicimos triunfar, ¿no? Pero creo que una parte de la explicación de lo que ha pasado últimamente es el que los movimientos sociales nos fuimos a nuestra casa y confiamos en que los gobiernos que habíamos puesto el poder iban a hacer las cosas, ¿no? Y también, cuando los movimientos sociales retoman un poco el intento de iniciativa, los gobiernos progresistas no siempre fueron abiertos a recibir, digamos, las propuestas o las exigencias de aquellos que lo llevaron al poder, ¿no? Y creo que no hay que rascar mucho para descubrir situaciones de ese tipo en prácticamente todos los buenos progresistas. Entonces parece muy elemental, pero creo que parte de la explicación de la situación actual hay que retomar el papel central de los movimientos sociales y el drama de la falta de unidad de los movimientos sociales, pero pues eso llevaría mucho más de 5 minutos. Por otra parte, me parece que hay una pregunta implícita o autoderrota implícita en que, digamos, lo voy a plantear una pregunta muy antigua, no refleja exactamente la novedad, si es posible el cambio en un solo país de nuevo, ¿no? Entonces hay otra explicación de este cambio en el decir no se pudo, no se puede, y eso sería terrible que llegáramos a esa conclusión, no se puede porque el sistema mundial no permite los cambios en un solo país. Me parece que eso tampoco puede realmente afirmarse. Realmente desde los movimientos sociales sí había una propuesta que enfrentaba este problema. No era posible el cambio en un solo país sin integración, sin el proceso de integración. Y ese proceso de integración no podemos decir que realmente lo empujamos en serio como para decir que no se pudo.
No lo hicimos y por eso no se pudo. Es distinto, ¿no? Y eso, digamos, los cambios que se impulsaron desde el gobierno, efectivamente hubo cosas muy importantes, pero en determinado momento se frenaron y empezaron a ceder a la presión y los movimientos sociales no logramos mantener el empuje y el proceso de integración de alguna manera se quedó a medias. Entonces creo que no hay que ser derrotistas, creo que sí se puede, pero no se puede país por separado, y eso implica acelerar el proceso de integración. Y una tercera cosa que quería decir es, para que de algún momento salgamos de Centroamérica un poquito más para arriba, ¿no? Y ya Centroamérica ya fue metido un poco a fuerza, ¿no? Está demasiado suramericano esto. Creo que estamos viviendo otro elemento, parece contradictorio, ¿no? Una recuperación de los poderes de la derecha neoliberal más tradicional o más descaradamente neoliberal, ¿no? Y por otra parte la derrota en Estados Unidos, pues no digo que de ninguna izquierda porque no era ninguna izquierda, pero el triunfo de esta derecha tan atroz, ¿no? Y parecen contradictorias las cosas, absolutamente contradictorias. Y también creo aquí que, solo estoy provocando discusión, se ha hecho una falsa interpretación de las derrotas, dicen ellos, por el retraso de los pueblos, ¿no? En los casos que ha habido, ¿no? El caso de Inglaterra, ¿no? El caso ahorita de Estados Unidos, ¿no? El caso antes de ¿cómo se llama? Bueno, en fin. Se explica que fue salida de la Unión Europea, que fue una propuesta anti-tratados de libre comercio en Estados Unidos de los tarados, ¿no? De los incultos, de los reaccionarios, que no entienden la maravilla del modelo neoliberal. Y eso no fue así. En Estados Unidos era donde estaba más fuerte la oposición al Tratado Transpacífico, y era de los movimientos sociales, ¿no? También no se puede explicar la salida de la Unión Europea sin el fracaso del modelo para la enorme mayoría de la gente, que desgraciadamente es la derecha la que ha capitalizado este descontento social ante el modelo neoliberal. Es cierto, las salidas que han tenido han salido salidas de extrema derecha, ¿no? Pero el modelo como tal ha fracasado, no solo lo hemos dicho durante mucho tiempo, sino ahora se expresa en derrotas electorales de los neoliberales, ¿no? Y me parece que eso es importante también resaltarlo. La desgracia, y es el reto, es que estas derrotas reaccionarias, aún más reaccionarias que el modelo neoliberal, son salidas de derecha, pero están expresando un profundo fracaso del modelo neoliberal. Entonces, digamos, creo que tenemos que retomar el papel de los movimientos sociales como centro y como sujeto del cambio, que eso no pasa, no sea importante tomar el poder, pero el poder tiene que conservarse abajo, es lo único que puede dar garantías de que el cambio sea más profundo. Tenemos serios problemas de habilidad que no da tiempo de ahorita de resolver, y tenemos también un serio problema de interpretación de algunos cambios que se están dando, que expresan, digamos, la necesidad de una salida progresista, radical, antineoliberal, aunque han sido capitalizados por la derecha. Gracias. Ahora vamos a escuchar a Ana Tajada de Perú. Después de la interesante mesa, es complicado hacer, como han dicho mis compañeros, algún comentario en 5 minutos. Yo quiero tres elementos que quiero también colocar, ¿no? El primer elemento es que, bueno, vengo del Perú. El Perú tiene desde los años 90 gobiernos neoliberales, ya lo marcó Nicolás Lynch, y nunca hemos tenido estado de bienestar. Tenemos servicios básicos básicamente en tendencia a la privatización.
tenemos, pese a algunos, hemos estado, pese a haber sido el buen alumno de la región, según el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, etcétera, etcétera, las condiciones en su mayoría de los habitantes del Perú no han cambiado sustancialmente. Hay concentración de riqueza, etcétera. Entonces, es importante también ver cómo los que no hemos vivido, digamos, en gobiernos progresistas también, cuáles han sido las situaciones específicas. Pero en este contexto, y yo ahí también quiero marcar, ¿qué ha pasado en el Perú? En el Perú, en el último periodo, tuvimos un gobierno que ofreció una gran transformación y terminó siendo un gran fraude, siguió siendo tan neoliberal, pero como respuesta y a contracorriente de lo que ha estado pasando en muchos de nuestros países, la izquierda en Perú ha tenido un resurgimiento. Después de 20 años, 25 años, hay un partido de izquierda con todas sus contradicciones, se convierte en la segunda fuerza política del país. Es un partido con gente joven, es un partido que es una organización política que intenta conectar las experiencias de los diferentes movimientos de la izquierda, pero también las nuevas formas de hacer izquierda. Por eso yo también ahí me parece importante que hablemos de los movimientos sociales, pero que también tenemos que colocar el rol de las organizaciones políticas de izquierda en la región. Porque no solamente, o sea, y en esta a veces contradicción entre lo que pueden ser partido político, movimientos sociales, si nosotros queremos cambio y transformación, necesitamos gobiernos que puedan asumir esa política de transformación. Entonces, en este contexto, esta organización, que es el Frente Amplio, bueno, tiene un resultado más o menos interesante y surge toda una vuelta a mirar a la izquierda como una posibilidad, ¿no? Pero es una posibilidad compleja. Tenemos un control hegemónico, como tenemos monopolios que controlan el poder económico, tenemos control político, tenemos 80% de los medios de prensa controlados por un solo grupo económico. Entonces, no es una tarea fácil. La idea es hacer un trabajo a nivel territorial y a nivel sectorial, así como se organiza en todo el territorio, también se organiza de manera sectorial. Tiene comités a nivel de programáticos, comités de mujeres, comités sectoriales, etc. Entonces, la idea es un proceso de mediano plazo que pueda tener ¿qué características? Y ahí me parece también importante porque quiero conectarlo con lo último que quiero comentar. ¿Cómo se define? Se define como nuevas formas de hacer política, se define como pensamiento transformador, se define como feminista, se define como anticapitalista, pero de una manera también conectada a las nuevas formas. Es anti-extractivista. Como ustedes saben, en el Perú las luchas frente al poder minero son muy fuertes y intenta conectarse también a los diferentes movimientos sociales, a los jóvenes, a los pueblos indígenas que están luchando por la defensa de sus territorios y de los bienes naturales y de los productos naturales. Entonces, hay toda una conexión. No es algo sencillo, no es algo fácil, pero sí me parece importante también colocar estas nuevas experiencias. Tomamos también como lecciones aprendidas lo que está pasando en nuestros países. Tenemos también referentes, no solo a las situaciones de los gobiernos progresistas, como los mencionados, sino también
referentes como lo puede ser la situación del Frente Amplio en Uruguay o como puede ser el Frente Amplio en Costa Rica. O sea, hay una serie de elementos que se están considerando y que me parece interesante conectar. Y la tercera idea que quiero colocar, se ha hablado mucho aquí del tema de la hegemonía económica y la hegemonía política, pero me parece importante, nos parece también importante conectar la hegemonía cultural, ¿no? Y toda esta corriente, o sea, no solamente es un tema de control económico y político, sino también es una corriente de neoconservadurismo. Tuvimos una discusión hace unos días en Uruguay si era neoconservadurismo o si era conservadurismo rampante, pero sí es importante conectar, y eso lo quiero porque tiene que ver con, es una propuesta racista, es una propuesta homofóbica, es una propuesta que también que no tiene en cuenta la diversidad cultural. Entonces es sumamente, y me parece importante que los movimientos sociales y las propuestas incorporen también. Aquí Graciela ha hablado sobre el peso que en este momento tienen las iglesias evangélicas, y en nuestra región es un tema que también se debe incorporar. Hablamos del pensamiento conservador de la Iglesia Católica, pero en este momento el neoconservadurismo en nuestros países también está representado por la Iglesia evangélica. Entonces, el elemento del neoconservadurismo también debe ser un elemento que me parece importante incorporarlo, y pienso que justamente eso complejiza más nuestra agenda, complejiza más nuestra visión y lo plantea de una manera. Eso era todo. Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar a Pablo de Ecuador. Muy buenos días. Bueno, para empezar yo quiero decir que yo vengo de un país progresista y que quiero hacer una autocrítica sin hacerle el juego a la derecha, pero es importantísimo decir eso. Bueno, ¿por qué? Creo que estamos en un momento donde la contradicción, porque estuve escuchando el debate y me parece que estamos en un momento de la contradicción izquierda, opción de izquierda versus neoliberal es mucho más compleja, ¿sí? La victoria de Trump nos está demostrando eso, ¿sí? Trump, que dice, rechaza el TPP, aboga por un Estado protector al capital nacional, contrapone el capital financiero al capital productivo, etc. No estamos frente a una derecha absolutamente neoliberal. Creo que eso es importante tomar en cuenta, porque actualmente la contradicción tal y como aparece es populismo progresista versus un populismo de derecha. Pero esto tiene limitaciones, porque, digamos, es lo que estamos viendo, ¿sí? Y esas limitaciones no tienen que ver solamente con los ataques imperialistas, y ahí es donde yo quiero ser autocrítico, ¿sí? Tenemos limitaciones internas fundamentales que hay que empezar a cuestionarnos si queremos sobrevivir a este giro conservador. Y no me refiero solamente a los temas del estilo de gobierno, ¿no? En algunos casos de América Latina, los gobiernos progresistas, el estilo de gobierno de los gobiernos progresistas han venido acompañados de una adversión a los movimientos sociales, de procesos de penalización de dirigentes, etcétera, ¿sí? O de una falta de democracia. Sino creo que la limitación fundamental, perdón que sea tajante, es solo para generar debate, ¿no? Porque estamos entre compañeros, amigos y amigas. Creo que la limitación fundamental son las contradicciones estructurales del proyecto económico que tienen, el neodesarrollismo o el desarrollismo. Y no es que el desarrollismo sea peor que el modelo neoliberal, etcétera. Creo que no. Hemos alcanzado importantes conquistas, no solamente sociales, sino conquistas en el plano del cambio de relación de fuerzas a nivel del mercado internacional, de inserción en el mercado internacional, etcétera, ¿sí?
pero el desarrollismo tiene ciertas características que están jugando ahora en contra, ¿sí? Primero, la limitación que este proyecto ayudó a consolidar los grupos económicos que existían antes, ¿sí? Tal vez grupos económicos con algunas otras características, por ejemplo, grupos económicos que se volcaron hacia el mercado interno. En el caso de Bolivia pasa eso, en el caso de Ecuador, también el caso, yo diría que el caso de Argentina, aquí los compañeros de cada país después quizá me pueden corregir, pero son grupos económicos que forman parte de ese 1%. ¿Sí? ¿Y para qué? ¿No? Bajo esta idea, y otra vez, perdonen que sea tajante, esta idea inocente de pensar la realización de una nación industrial, ¿sí? Tutoriada o bajo el protagonismo de una fracción de las élites económicas que podrían tener intereses nacionales, ¿sí? Estas mismas élites ahora se están volcando contra los procesos, aunque nunca fue tampoco una relación armoniosa, hubo una tensión permanente, pero ahora se ve con muchísima más claridad las contradicciones, ¿no? El otro tema, y aquí haciendo alusión a nuestro grupo de trabajo de Latindad sobre economías alternativas, es que no hubo una apuesta decidida, ¿sí?, por una economía alternativa, ¿sí?, una economía social y popular, orientada por un criterio de redistribución de la riqueza. Es decir, no es posible, creo, construir una economía alternativa, social, solidaria, popular, o una economía feminista, como la podemos llamar, si es que no la ponemos en contraposición, o sea, si no aceptamos que ahí hay una disputa con otra economía que requiere necesariamente disputar recursos. Específicamente estoy pensando en procesos de redistribución de activos productivos, ¿sí? Es decir, en democratización de activos de producción, en profundizar la socialización de medios de producción, ¿sí? Y me parece que esto es, o sea, tal vez estoy diciendo cosas que son muy elementales, pero es fundamental cuestionarse. Las cifras que vimos del profesor Antonio, ¿sí?, lo que mostraban era un proceso mejor dicho, lo que mostraban era el patrón de distribución de la renta, ¿sí? Y ese proceso, digamos, la renta, se incrementa la desigualdad nuevamente cuando el crecimiento económico disminuye, ¿sí? Porque hubo mayor redistribución de la renta simplemente porque había más trabajo, ¿no? Evidentemente hay matices, ¿no? Hay casos donde la redistribución no fue, digamos, tuvo un menor o mayor peso por otra vía, ¿sí? Pero nos estamos preguntando menos sobre, en cambio, la posibilidad de redistribución de los activos productivos del 1% más rico hacia los sectores más empobrecidos, ¿sí? Y ahí pensando siempre con énfasis en este otro tipo de economía. Yo creo que ¿todavía queda tiempo? ¿O sí? ¿Ya terminé? Ah, perdón, bueno, cierto. Iba a seguir, estaba en la mitad, después todos seguimos conversando. Gracias. Gracias, Fábio. Ahora vamos a escuchar a Alberto Croce de Argentina. Bueno, la verdad que el debate estaba espectacular y yo no voy a repetir cosas que se dijeron, muchas comparto y algunas no, pero quiero agregar otros elementos porque creo que es la oportunidad que tenemos esta mañana. Y como tenemos poquito tiempo voy a casi poner títulos y ustedes los rellenan de contenido y lo hablamos después porque no da para más, ¿no? Pero una sensación primera que tengo es que hay ciertos marcos de análisis que manejamos bien para entender lo que pasa, pero que nos falta agregar otros marcos de análisis que no tenemos y que tampoco manejamos por eso mismo. Entonces, tengo como una sensación de muy rico debate con respecto a cierto marco de análisis muy profundo y cierta ausencia para entender las cosas desde otros lados. Quiero
voy a dar algún ejemplo, pero no me pongo como ejemplo porque yo siento que soy parte de este espacio que tiene este límite, no que soy un iluminado de otro lado. O sea, soy parte de los que tenemos esta limitación, por edad y por muchas cosas. La primera cosa que me gustaría decir, a veces digo en Argentina, yo creo que cuando veo lo que perdimos nosotros en nuestro país y lo extiendo a otros países de América Latina, tengo la sensación de que en la década que íbamos ganando no habíamos ganado tanto como creíamos que habíamos ganado, y que ahora tampoco perdimos tanto como creemos que hemos perdido. Yo creo que ahí hay una sensación por los dos lados de cierta exageración de un lado y del otro. De vuelta digo, son títulos, ¿no? En esta línea, cuando Graciela decía que no habíamos podido o querido hacer ciertas transformaciones, que varios dijeron eso, yo creo que tendríamos que hacer un análisis también de correlación de fuerzas, porque me parece que no hemos tenido toda la fuerza. No es tanto que no se quiso, no sé, ahí Alberto Arroyo también hizo un juego de palabras interesante del pensamiento, no sé si no se quiso, no se pudo. Tengo la sensación como que la correlación de fuerzas no dio, a pesar de que creíamos que sí, y que los gobiernos muchas veces buscaron para eso aliarse a algunos sectores que después jugaron en contra, como varios dijeron. No sé, para pensar, pero lo pongo el título y nada más. La segunda cuestión, hemos hablado mucho de los movimientos sociales, pero pienso que tenemos una mirada muy clásica de los movimientos sociales. Y en este momento hay otro tipo de movimientos sociales, algunos que ni siquiera tienen nombre de movimientos sociales y que no sé si aceptaríamos ponérselo. Yo, por ejemplo, veía, ¿no? Hace poquito en el Vaticano se hizo una reunión de movimientos populares y ninguno de los que estamos acá fuimos invitados. Digo, es un dato, digo, no sé, podemos poner lo que quieran. Y fue un encuentro mundial, o sea, quizás a nosotros no nos leen como movimientos sociales, ni populares, ni nada, no en lo individual, no a la tindad, a cosas que representamos nosotros, y hay otra cosa que está pasando en el mundo en este momento, que habrá que ver si eso no es, de vuelta, no quiero poner el valor. Pero, por ejemplo, pensaba, ¿no? Por un lado, nosotros representamos en general, me perdonen los más jóvenes que están acá, que tampoco son tantos, así que no tengo que me perdonen tanto, pero en general representamos a una especie de edad y de tipo de movimiento. Pero hay otros, ¿no? Acá se mencionaron, por ejemplo, todo el movimiento LGTB, el movimiento de mujeres que, el nombre es el mismo, pero yo creo que no es el mismo movimiento de hoy de mujeres que había hace 20 años de mujeres. O sea, se habla del movimiento feminista, pero creo que estamos hablando de otra cosa. Pensar los hackers, por ejemplo, todo el movimiento de hackers que tiene otra estructura. Todo lo que son los trabajadores informales. Nosotros tenemos una mirada sobre los sindicatos, que como dijeron también en esta mesa, cada vez representan a menos, pero hay muchos trabajadores informales dando vuelta por ahí, que están buscando formas de asociación y que no participan a veces en nuestras reuniones de economía solidaria, pero existen. Todo lo que es el movimiento cultural, no el cultural popular, digo, los barrios y montones de cosas que... La cuestión ambiental, pero no de lo clásico que va a las Naciones Unidas, sino de lo cotidiano, en los barrios, en los lugares. O sea, hay un mundo ahí que está dando vuelta y que por ahí nosotros no sabemos cómo vincularnos, sin ir a los movimientos indígenas, los afro, o sea, ya los tenemos más conceptualizados, pero hay que ver cómo responden. Entonces, segunda idea, paro ahí. La tercera, yo lo mencioné recién, estuvimos hablando de las iglesias pentecostales, que a mí me impresiona mucho lo que pasó ahora en Río de Janeiro, pero también quisiera hablar de lo que está pasando ahora en la iglesia católica, ¿no? O sea, hay un papa que está hablando un discurso distinto, algunos dicen, bueno, siempre lo mismo, la iglesia dice estas cosas, pero no es siempre lo mismo. En otro momento dijo otras cosas y apoyó a otros sectores, y bueno, ahí perdonen mi sesgo argentino, y lo digo sin ser una persona que haya sido muy afecto a Jorge Bergoglio, ni mucho menos, pero tengo que reconocer que en este momento está jugando un lugar de crítica a ciertas cosas del sistema, que como líder global no hay muchos que estén jugándola. No sé qué va a pasar con eso, pero lo pongo acá arriba de la mesa. Por supuesto tiene un montón de otras contradicciones
desde otras miradas conservadoras de la Iglesia que las conocemos y no me meto a hablar. Y la última cosa que también alguien dijo algo por acá, yo lo quiero destacar. A mí me da la sensación de que muchos de los votos que se llevan las derechas en nuestros países, más que un voto de apoyo a la derecha, es un voto de castigo a nuestro sector progresista. No sé si está bien que nos castiguen por ese lado, pero es lo que pasa. Y de hecho después las consecuencias son terribles para la misma gente que vota. Pero me parece que tenemos que leer que hay una especie de sensación de querer castigarnos, las cosas que no hemos podido, no hemos sabido, no hemos hecho mal, lo que quieran, con un voto hacia un sector con el cual no comparten muchas cosas y de que después son claramente perjudicados. Y después es muy difícil retrotraerse. Ahí hay alguna cosa que a mí me parece un poco rara, o no sé cómo tomarla, o no sé cómo interpretarla, pero me parece que está pasando y que también tenemos que verla, ¿no? ¿Por qué a lo que la gente vive lo castiga votando a la derecha y no votando más a la izquierda? Ahí hay algo que a mí no me funciona. Yo desde mi categoría de análisis diría que debería funcionar al revés. O sea, que la gente no ve bien cómo funcionan las cosas y vota a la izquierda más radical y no, pasa justo todo lo contrario. Porque no es un voto a favor de lo que pasa, sino un voto en contra de lo que pasa. Entonces digo, ahí hay algo que no entendemos bien. Yo soy el primero y lo único que digo es ponerlo acá para sacarnos a lo mejor de la zona de confort. Ahora, lo que sí también tengo que decir, sobre todo pensando en aportar acá y ponerlo en el debate, es que yo, por ejemplo, no puedo de ninguna manera, pensando en mi país, que el gobierno que vivimos hasta diciembre de este año, con el gobierno, el año pasado, con el gobierno que tengamos ahora, sea una cosa que a la gente le esté generando un bienestar en la vida de ninguna forma. Y menos imaginarme que esto va a producir después un bienestar. Yo puedo hacer mil especulaciones sobre las cosas, pero el nivel de transferencia de recursos, de empobrecimiento, de desocupación, de baja en la situación de los jubilados, de las pensiones, de recorte a la educación pública, de recorte a la salud, de recorte de derechos, a mí me genera en este momento bastante, yo diría, pavor, por decir una palabra suave, no solamente a mí, sino a muchos, y esto me parece que es un dato que hay que ponerlo arriba de la mesa también, porque si es cierto, como acá se dijo, yo creo que sí, que hubo cierta década en donde por ejemplo, el índice de Gini se contrajo por igual, o más o menos, pero también en este momento está pasando todo lo contrario, de la mano del gobierno de derecha, no de los otros. Entonces a mí me parece que en este momento, por lo menos para mi país, yo no puedo ponerme a muchos datos objetivos para nada a reivindicar esto que pasa como algo mejor para la vida de la gente, especialmente de los más pobres. Eso no lo puedo verificar por ninguna parte, no tengo ningún dato como para poder afirmar. Bueno, gracias. Vamos a escuchar a Hermaninho de Colombia. ¿No? Muy buenos días, creo todavía, no sé. Lo primero que quisiera preguntar es ¿quién me puso de último? Bueno, es un desafío realmente hacer un comentario a esta altura de esto, pero bueno, vamos a intentar realizarlo. Creo que observar lo que hemos presenciado hoy en este debate, en verdad que quisiera agradecer mucho, es una pregunta que tiene una consecuencia que trataré de explicarla lo mejor posible. Creo que lo que está en cuestión en este momento es el modelo de ciudadano o el tipo de ciudadano y ciudadana que está viviendo, creando, formándose en nuestros países y en general en la región. Porque la pregunta es ¿por qué tan fácilmente se adhiere los ciudadanos y ciudadanas a proyectos de derecha?
¿por qué tan fácilmente acceden y toleran discriminaciones de género o la ausencia de ampliación para que pueda haber diversidad sexual? ¿Y por qué la ciudadanía ve a Trump como un personaje al cual decide apoyar? Creo que en sí lo que de alguna manera está en crisis es el modelo, que son las bases fundamentales en la construcción de lo que es la ciudadanía y en particular de lo que es un ciudadano o una ciudadana. Creo que nos referimos frecuentemente, y ojalá alguna oportunidad tuviéramos de poder hacer un evento como este y dejar de hablar de derrotas, retrocesos y toda esa serie de calificativos que lo que hacen es calificar a las élites como los vencedores y a nosotros como los vencidos. Esa dicotomía, esa forma de pensarnos, de construirnos y de hacernos partícipes en nuestro sentido racional y subjetivo es lo que de alguna manera también está en la base del problema. Algunos dirían que es la forma como nos hemos pensado en la sociedad occidental y demás, pero creo que hay que irse un poco más allá. Bueno, lo digo en el caso colombiano porque después de lo que Alvarito comentó, de la secuencia de violencia que hemos tenido en nuestro país, de pronto tenemos conciencia de que es posible construir un sujeto histórico, y es el segundo punto al cual quiero hacer referencia. ¿Cuáles son las características de un sujeto histórico que sea capaz de transformar en el nivel personal, en el nivel familiar, en el nivel social más amplio y en el nivel de la región, las condiciones en las cuales viven millones y millones de personas? El sujeto histórico para el caso colombiano es en este particular el movimiento de paz que pueda estar surgiendo, de paz, derechos humanos y todos los otros elementos de inclusión, de respeto por la mujer y demás, ¿sí? Que luego quedamos sorprendidos cuando se lanza el plebiscito y encontramos que una parte de la población, porque otra no votó, porque la abstención es parte constitutiva de lo que pasa también en la región, gente que no considera que su opinión cuenta y no la da. Y en ese sentido entonces nos preguntamos por qué la gente votó para que las mujeres pudieran gozar del respeto y del reconocimiento que el conflicto armado les ha impactado, ¿sí? Casos de violencia sexual que no los quiero referir pues en este caso, pero existentes, y no hay una sensibilidad. Casos de compañeros y compañeras gay, lesbianas que fueron duramente castigados por su condición, por los actores armados de todo, y no hay una sensibilidad, ¿sí? Casos de incorporación que nos lleva al mundo de la reconciliación, ¿sí? Pero que la gente piensa que no debe ser y prefiere quedarse en la guerra. Entonces lo que está también en cuestión es el tipo de persona que en este caso representa la ciudadanía de nuestros países. Creo que ahí hay que poner un ojo alerta y un proyecto que me diría de manera, digámoslo, muy preliminar, un proyecto educativo que pueda ser significante. Y ahí también quisiera anexar como último elemento la temporalidad histórica. La pregunta es, ¿qué rango histórico tenemos que tener en cuenta para que algo así suceda? Creo que la derecha ha tenido el tiempo suficiente para gestar un tipo de persona que es individualista, que es egoísta, que es excluyente y demás. ¿Cuál es la temporalidad histórica que necesitamos para poderlo hacer? Y lo digo en referencia al caso colombiano de nuevo, porque
como lo decía Álvaro, estamos viviendo un momento histórico, pero para llegar a un momento histórico se necesita un proceso que sea capaz de construir ese momento histórico. No surge de manera espontánea. Tiene raíces, tiene procedimientos, tiene formas de actuar y de concebirse, y llega un momento, decimos, un momento histórico es la ocurrencia de hechos trascendentales en un tiempo lapso de corto, y eso es lo que está pasando en Colombia. En la mañana tenemos una situación y a la tarde se firma el acuerdo y cambia completamente el panorama. Entonces, la pregunta es, o la invitación es a pensar en referentes de este tipo que tienen que ver más con referentes epistemológicos, y bueno, llamémoslo como ustedes deseen, pero es cuál es el alma, cuál es la esencia de la ciudadanía que en este momento hay en América Latina. Creo que me sobró un minuto, ¿no? Gracias. Gostaria de informar que, apesar de na programação estar falando que a gente teria grupos de trabalho na sequência, nós não vamos ter mais pela manhã. Agora vão ser os grupos de trabalho à tarde, e a gente vai trabalhar os temas tanto da mesa 1 quanto da mesa 2 nesses grupos de trabalho à tarde. E é por essa razão, com essa quantidade de contribuições e de comentários tão instigantes e que acrescentaram tanto ao tema da mesa, que a gente volta então a palavra para os integrantes da mesa para falarem por alguns minutos para a gente poder concluir. Yo, ante todo, veo mucha riqueza y veo discusiones muy pertinentes para toda la región y para todo el continente. No me atrevería a hacer una discusión en particular de algo de lo planteado, simplemente comentar en un contraste una circunstancia colombiana en términos de las experiencias hacia la gobernabilidad, donde confluyen proyectos progresistas, tanto partidistas como movimientos sociales. Uno es de importancia mayúscula en nuestro país, porque es la ciudad capital del país. Miren la paradoja, la izquierda en general ha sido débil, minoritaria, no ha accedido al poder, pero ha ganado espacios importantes y logra el gobierno de Bogotá. Sin embargo, es una mezcla de fortalezas y debilidades absolutamente notorias. En poco tiempo, y es quizás un poco atrevido de mi parte, pero lo permito resumir de esta manera. Ya en Bogotá hay niveles de politización y lo que llamamos voto de opinión, que es imposible que elijan a un político liberal conservador tradicional. Se abrió un panorama desde hace 20 años, donde primero se eligió un académico con fortalezas en cultura política, pero con un programa económico social tradicional y con posturas conservadoras en otros temas. Luego han venido sucesivos gobiernos de izquierda, vinieron 3, pero afectados de uno de ellos, líder social, sindical, de izquierda, muy reconocido, pero sin un contenido real de programa. Y termina haciendo concesiones programáticas y de todo orden en esa materia, y termina desfigurándose y termina haciendo tránsito, incluso lo digo sin ataques personales, amigo desde luego de todos nosotros en Colombia. Luego viene un gobierno del polo democrático, proyecto de izquierda en auge, que termina afectado de corrupción y es un costo político altísimo. Y con ello diferencio, desde luego el polo se mantiene y hay vertientes de izquierda muy importantes que lo sustentan, pero tuvo un costo altísimo con una familia líder política que venía además anclada de familias tradicionales con un costo de corrupción altísimo. Y luego viene otro reciente gobierno de izquierda en reacción a la corrupción desde el mismo polo y la izquierda surge, pero carente de un respaldo de proyecto político suficiente, un buen programa, pero sin partido político, un gobierno un poco personal que termina también la naufragando. Quiero poner un contraste, pueden ser varios, pero hay uno muy significativo.
departamento de Nariño, colindante con Ecuador, ha mantenido 20 años de gobiernos progresistas, con unidad de partidos diversos. Primero fue el liberalismo progresista, aliado con sectores de izquierda y movimientos sociales, y luego han venido gobiernos del Polo Democrático, de la Alianza Verde. Han participado en ellos inclusive gobernadores, alcaldes que vienen de procesos de paz, guerrilleros amnistiados, líderes y liderazas de movimientos sociales, fuerte movimiento campesino, indígena y social. 20 años en que no gana la derecha, ni la derecha decente, de centro derecha, ni la extrema derecha, y tiene continuidad. Allá jamás ha ganado, y hay una fortaleza y una total convicción que nunca va a ganar Uribe, el centro democrático, ni los millones de la extrema derecha. Esto para decir un mapa local, regional, social. Me llama la atención, no es tan revaluada la política ni los actores políticos, pero sí merecen renovarse, construirse y reconceptualizarse en discursos en ellos. Y concuerdo, hay nuevas dinámicas y vertientes del movimiento social que los alumbran. Todo esto para sugerir, estamos a la hora de hacer un balance. Me gusta mucho finalmente la opinión del compañero joven de Ecuador que nos advierte, con claridad y con posibilidad de ser autocríticos, y con claridad también de reconocer nuestros hallazgos, nuestros aciertos, y poder seguir construyendo en este momento difícil de un giro en América Latina, pero con un optimismo renovado que esperamos seguirlo cosechando desde todos nuestros espacios. Bueno, realmente toda la propuesta y todas las conversaciones hablan de lo positivo que es estos debates en estos momentos tan críticos donde la derecha está tomando de nuevo espacios en América Latina, ¿no? Es importante abrirse a la discusión, a los foros, a que los movimientos sociales participen para poder profundizar los gobiernos progresistas. En el caso del primer compañero que abrió la propuesta, hablaba de que en Bolivia, ¿no?, había una serie de, que a pesar de los gobiernos progresistas, no habían avanzado mucho en la economía. Es bueno recordar que los gobiernos progresistas están en unos procesos de aprendizaje. No es fácil gobernar, estar en el socialismo, en el capitalismo. O sea, estamos en un proceso del socialismo, del capitalismo al socialismo. Entonces, no es fácil, ¿verdad?, cambiar todo de una vez, porque el capital hizo toda su estructura dentro de los gobiernos. Entonces, en democracia tenemos que cambiar toda su estructura para poder entrar al socialismo. En Venezuela se hicieron algunos cambios muy importantes. La Constitución nos hizo un marco legal, en el cual ha sido un poco más fácil avanzar, pero en lo económico tenemos todavía las mismas estructuras. En este momento estamos trabajando para hacer un cambio de un modelo productivo social en marco de una economía sustentable, ¿no? Entonces, sí hemos tenido muchos avances, muchos beneficios. Los trabajadores dentro del sector en Venezuela tienen una nueva ley del trabajo que es entre las mejores del mundo. Los pensionados en Venezuela, de 300.000 pensionados, ahorita tenemos 3.200.000 de pensionados que reciben una pensión igual a un salario mínimo. Y en lo que va de este año, con toda la crisis que hemos tenido tan profunda, ¿no?, se ha aumentado el salario de los trabajadores y las pensiones 4 veces dentro de esta crisis tan fuerte que hemos tenido. Entonces, sí han habido unos beneficios. Sí es importante promover a nivel internacional la unidad de los movimientos populares y
hacer estos debates, una de las propuestas que nosotros teníamos desde la Central Socialista Bolivariana, la cual yo represento aquí, era crear con todos los movimientos sociales una red, ¿verdad?, para fortalecer, informar, desinformar las informaciones que llegan a nivel nacional con respecto a Venezuela y su gobierno, ¿no? Entonces, es excelente estos espacios para la discusión, para seguir profundizando. Yo creo que sí es necesario crear, romper con esa estructura que traemos de la vieja movimiento socialista, revolucionario, y adaptarla a esta época, pero también tenemos que tener la historia, la referencia para los jóvenes, porque nuestros jóvenes están en otra etapa, por lo menos en Venezuela. Los jóvenes que nacieron de Chávez para acá tienen una visión totalmente distinta de los jóvenes que vivimos en las supuestas democracias antes de que llegara Chávez al poder. O sea, ellos, y con esta crisis que hemos tenido, por supuesto, ellos ven que está muy mal lo que está pasando porque ellos vivieron de Chávez para acá. Entonces tienen una visión totalmente distinta de lo que vivimos anteriormente. Y era un poco, como decía el compañero, que se ha creado una sociedad consumista, porque no estamos en revolución, seguimos estando en una sociedad en camino a la revolución, pero que el capitalismo está ahí y permanentemente está creando condiciones para mantenerse. Bueno, en este conjunto de ideas que se han puesto sobre la mesa, que considero muy importantes, yo quisiera destacar 3 puntos. El primero tiene que ver con el tema democrático, que considero fundamental. En la primera presentación que hice, yo señalé que lo que caracteriza la situación en la región es el contraste y eventualmente la confrontación entre 2 tipos de democracia, ¿no? Una democracia de minorías, en el modelo de la democracia liberal que exportan los Estados Unidos, que puso el ejemplo peruano, es una democracia claramente restringida, se criminalizan los movimientos sociales y se restringe el acceso de nuevos actores, y una democracia de mayoría, una democracia social que promueve lo que se ha venido a llamar un estado de bienestar, que es la que levantaron los gobiernos progresistas en los últimos 15 años o 20 años en la región. Y que yo creo que esta disputa, este contraste va hacia adelante, ¿no? La disputa por qué es la democracia, yo creo que va a marcar el futuro de la región, ¿no? Y bueno, a este planteamiento hubieron algunas reacciones, como por ejemplo, ¿es posible una democracia con la derecha? ¿Es posible una democracia con los neoliberales, en su extremo con los bandidos? Y mi respuesta fue sí, ¿no? Sí, tiene que ser posible, a través de un proceso de construcción hegemónica, de desarrollo, como se ha dicho, de una democracia avanzada. Los que creen que no son los que están planteando regresar a la lucha armada, ¿no? Allí sí el dilema es la destrucción, igual que desde la derecha. Desde la derecha, los que niegan una democracia social, lo que están planteando es meter presos, es eliminar a la izquierda social y política. Entonces, yo creo que hay que salir, el caso colombiano es un ejemplo, hay que salir de esta dinámica de democracia, lucha armada, y hay que pasar a lo cual es la realidad en un esquema geopolítico, además, donde ya no hay guerra fría, que es la competencia, el contraste y eventualmente también la confrontación de estos 2 modelos de democracia. Lo cual no excluye actos de violencia, como hemos visto en el caso brasileño, un claro asalto institucional, ¿no? Un claro asalto institucional. Y donde se defiende, sí, un modelo de democracia restringida frente a un modelo de democracia social, ¿no? Entonces, este es el primer tema que quería poner sobre la mesa. El segundo tiene que ver con el tema movimientos sociales y gobiernos progresistas, y que muchas veces la traducción de unos no es de plena identidad con los otros.
yo creo que hay que aclarar algunas cosas. O sea, los movimientos sociales no votan en las elecciones, ¿no? Entonces es difícil hablar de identidad. Los que votan son los ciudadanos y los que compiten son los partidos políticos. Y a la hora que los movimientos sociales han pasado a competir, se convierten en partidos políticos, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo claro. ¿Cuál es el papel del movimiento social? ¿Es la competencia política? Yo creo que no. El papel del movimiento social es la influencia política. Y es una cuestión distinta. Una cosa es competencia política y otra cosa es influencia política. Que los actores de la competencia deban transformarse, los partidos, por supuesto que sí. Que los movimientos sociales sean un factor clave para transformar a los partidos, también, pero no son lo mismo. Porque si creemos que son lo mismo, vamos a vivir en un proceso, creo yo, de decepción permanente, ¿no? Entonces sí, creo que lo que cabe es democratizar partidos, tener propuestas democráticas en funcionamiento y en propuesta programática de parte de los partidos, ¿no? Y ser conscientes de la diferencia entre lo social y la política. Y por último, el tema de la macroeconomía. Yo creo que aquí también hay que tener cuidado. O sea, los gobiernos progresistas en su conjunto no han logrado hacer un planteamiento alternativo, no diría yo al capitalismo, porque yo no creo que haya sido factible un planteamiento anticapitalista en esta época. Digo al capitalismo neoliberal. ¿Ha sido posible un planteamiento alternativo al capitalismo neoliberal? No, hasta ahora no ha sido posible, ni en el programa ni en la práctica, ¿no? Entonces eso es el reto en términos macroeconómicos. Yo creo que quienes más se han acercado, ¿no? Toda comparación es odiosa, por supuesto, pero creo que quienes más se han acercado son los gobiernos que hubieron en Argentina entre el 2003 y el 2015 a un planteamiento macroeconómico alternativo al capitalismo neoliberal. Por supuesto que vemos está siendo desmontado también en el caso de las políticas económicas argentinas en este momento por el gobierno de Macri, ¿no? Entonces tampoco ha sido plenamente exitoso. Pero creo yo que antes tuvieron la lucidez en esos gobiernos, primero Néstor, después Cristina Kirchner, y sobre todo los planteamientos de Axel Kicillof de poner sobre la mesa la posibilidad de un capitalismo nacional, ¿no? Integrado regionalmente, como yo creo lo que más se acercó a una alternativa de capitalismo neoliberal. Yo no creo que las economías alternativas al capitalismo en este momento sean viables, o que el planteamiento de economía comunal sea en este momento viable en América Latina, ni en este mundo globalizado neoliberal. Creo sí que por la vía del capitalismo nacional integrado regionalmente hay un camino todavía a explorar. Yo no digo que esté cerrado, pero sí creo que ese es el camino. Y también creo que en este mundo de capitalismo globalizado neoliberal hay que ser realistas, porque en el esquema de esa alternativa macroeconómica es que se copia, es que se construye la posibilidad de una democracia social, de una democracia avanzada. Gracias. Bueno, cada vez que se abre que alguien hable, se abre un debate enorme. Yo creo que lo que Nicolás trae es una pregunta enorme, o una cuestión enorme. Hay mucha gente que ya no está, que le gustaría creer que el capitalismo, que la posibilidad nacional de avance en una lógica de integración regional como forma de respuesta al neoliberalismo globalizado, financierizado, todavía es una posibilidad. Ya hay gente que está discutiendo el decrecimiento económico y otras cosas que no son para el caso de América Latina de repente hasta ahora, pero que están también en la agenda y en el horizonte. O sea, yo creo que se abren, que hay aquí una cantidad de debates que tenemos que hacer enormes. No estamos de acuerdo todavía. No es así posible la unidad todavía. Yo creo que de todas las preguntas que nos levantaron ustedes, la entidad levanta para la mesa,
digo, está claro que hay una crisis, que es una crisis económica que sigue, que es una crisis civilizatoria, como hemos hablado, por eso ya demanda un proceso de transición enorme con propuestas que pueden ir desde lo nacional integrado o a otras formas que aún no conseguimos pensar. No creo que sea estemos en una etapa de transición del capitalismo al socialismo, pero nada de eso, ya no lo considero más como una posibilidad así colocada, como lo colocábamos el siglo pasado. Por eso me centré un poco en tratar de pensar el tema de las izquierdas, sean movimientos sociales, sean partidos, organizaciones, un pensamiento de izquierda. Me centré en eso porque la crisis sabemos que está ahí, es profundísima, sabemos que los Estados Unidos están disputando la hegemonía global, sabemos que las élites están cumpliendo su papel, aunque son cada día más bandidas aún, digamos, pero ¿cuál es nuestra posibilidad? Y yo creo que tenemos que disputar las democracias, los caminos posibles, pero creo que tenemos enormes diferencias, enormes problemas. Yo señalé algunos. Abandonamos la autonomía con relación a los gobiernos. Esto me parece un problema grave. Me parece también un problema grave la metodología de construcción de la izquierda, lo que llamé el viejo hegemonismo. Pero también hay otros problemas que los mencionó un poco Alberto. Creo que, por ejemplo, somos muy nacionalistas. Eso no nos permitió llegar a una propuesta superadora como podría ser la integración regional. No la conseguimos empujar con suficiente fuerza como alternativa realmente. Entonces, y yo creo sobre todo que lo que me parece como una consecuencia un poco del debate que hemos tenido, que es también muy plural, pero también de lo que nos está mostrando la situación tanto de Trump cuanto de Colombia y el no, que también nos sorprendió muchísimo, como nos sorprendió Macri, como nos sorprendió Crivella, en fin, estas situaciones que se están dando en los niveles electorales o en las formas de expresión de la población, es porque estamos ahí, en algún lugar perdimos el nexo de conexión. Yo creo que por eso dije, no es económico, estúpido, porque creo que es exactamente lo que muy bien expresó Alberto. Hay en el fondo un rechazo al modelo neoliberal en el Brexit, en Trump, en el mismo caso de Colombia, pero creo que desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista de lo que nos mueve como ideas de cuáles son las respuestas, la izquierda está perdiendo el discurso, está perdiendo en el discurso, estamos perdiendo en el discurso. Creo que el feminismo se tiene que renovar, creo que las formas de hablar desde la arrogancia de la verdad indiscutible que siempre hemos tenido, porque tenemos la verdad, esto está llevándonos a un fracaso desde el punto de vista de no tenemos más escucha, como se dice en portugués, no escuchamos más lo que las periferias están diciendo, lo que los camelos están diciendo, los informales, las diaristas, las personas que están, como digo, en estas nuevas formas de la economía que se transformó. Entonces, por eso trataba de expresar lo mismo que Alberto dice, en términos de, sí, son batallas que se ganaron desde el punto de vista del enfrentamiento al neoliberalismo, pero las estamos perdiendo en los temas del discurso, en los temas de los modos de vida que podemos ofrecer a la gente. La gente todavía, o sea, la población, los sectores trabajadores, cuando escuchan hablar de estas libertades que nosotros queremos, el LGBT, la propia cuestión del aborto, las cuestiones, no se han creado una situación de rechazo. ¿Cómo podemos volver a ser libertarios y con eso atraer? Estamos siendo, con esta visión libertaria del mundo, acabamos fortaleciendo formas. Y eso que daba los ejemplos, y Jorge decía que no se crearon ciudadanos, se crearon consumidores. Hemos estado ayudando a fortalecer un pensamiento liberal
Esto es mi, en fin, lo que yo trataba de aportar al debate y que me parece que surgió en varias de las cuestiones, que nos crean ahí un desafío enorme para vencer nuestra propia arrogancia, nuestras propias visiones que me parece que están un poco superadas, y por algún motivo los jóvenes no están aquí, como dice Alberto. Tenemos todavía un vácuo, una distancia ahí para escuchar mucho. A gente teve uma mesa bastante rica de conteúdo, de comentários. Qualquer tentativa de sintetizar o que foi falado aqui seria extremamente superficial. E é por isso que eu fico rigorosa com o tempo, para que eu pudesse ter então 20 minutos para falar bastante. Não, estou brincando, não vou fazer isso não. Esse trabalho vai ser o trabalho do grupo de trabalho, que vai ser à tarde, onde vai ser feita uma tentativa então de elaborar conclusões para o que foi debatido aqui. O que é importante é que as questões mais centrais, mais importantes para esse debate, de fato, foram faladas, foram discutidas, o que é extremamente importante para que a discussão no grupo de trabalho como todo seja ainda mais rica e com possíveis conclusões e possíveis encaminhamentos. Mas agora todos nós precisamos nos alimentar, descansar um pouco. Então eu queria convidar a todas e a todos para almoçar no segundo andar, e nós retornamos às 2h45 ou 1/4 para as 3. E até breve. Obrigada.